Buenas tardes, me presento, soy la alumna Nereida Quesada Gorostieta, alumna de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Me acompaña el doctor Sergio Simón Trejo Sánchez, a quien vamos a realizarle una entrevista. A continuación daremos una breve semblanza de su formación académica y asimismo de su trayectoria, la cual ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así obtuvo una maestría en Administración de Organizaciones en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de una maestría en Psicología Organizacional impartida en la UAM, y por otra parte tiene un doctorado en Filosofía en el Colmor. Y se ha desarrollado a lo largo de su trayectoria de gerente de Relaciones Industriales y de Producción en la Industria Llantera BFMX, gerente de Recursos Humanos en la Industria Química y Petroquímica en Metsama, y asimismo fue director de Personal y Relaciones Industriales en la Industria de Alta Confección Tramex y director general de Servicios de Personal en Arius. Seguidamente le daremos la cordial bienvenida al doctor Sergio Simón Trejo Sánchez, el cual le plantearemos una serie de preguntas relacionadas con el área de psicología organizacional. Muy buenas tardes, psicólogo. Buenas tardes, Nereida. Buenas tardes a los demás compañeros. Esperemos que mis respuestas les sean de mucho valor para la formación profesional que ustedes están desarrollando en estos momentos. Bueno, iniciamos con las preguntas. Muchísimas gracias, psicólogo, por estar con nosotros. Por primera pregunta, ¿cómo usted podría definir la psicología laboral? Bueno, primeramente, la psicología relacionada con el trabajo, históricamente a principios del siglo XX, o sea, el siglo pasado, a la psicología relacionada con el trabajo se le llamó en primera instancia psicología industrial. Y se le llamó así porque inició dentro de diferentes ramas industriales. Posteriormente se le llamó a la psicología del trabajo como psicología laboral o psicología del trabajo, como yo lo estoy comentando. Sin embargo, hay que tener muy claro que no es lo mismo psicología laboral que psicología organizacional. Es muy importante saber que son dos campos totalmente diferentes. Lo único que tienen en común es que se atiende desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento ambas dos áreas, por decirlo así. Así es de que la psicología laboral, tal y como me la estás preguntando, Nereida, pues es una rama de la psicología que estudia el comportamiento humano dentro de las empresas y está enfocado primordialmente el trabajo del psicólogo laboral, primordialmente y en primera instancia, desde sus inicios, hacia el comportamiento del personal obrero, o sea, del personal sindicalizado. Y precisamente por eso se le llama psicología laboral, porque estaba directamente relacionada con las relaciones laborales. Y cuando hablamos de relaciones laborales, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente es una relación entre el trabajador y su patrón. Entonces, por consecuencia, la psicología laboral también tiene una relación directa con todos los procesos de negociación y conflicto colectivo. O sea, dicho de otra forma,
tiene una relación con los sindicatos, la psicología laboral. La psicología organizacional es otro asunto totalmente diferente, ¿sí? Otro asunto que si hay tiempo se los puedo explicar con mucho gusto. Pero entonces, en resumidas cuentas, la psicología laboral es una rama de la ciencia denominada psicología que estudia el comportamiento de los trabajadores en el ámbito del trabajo y en relación a todo el cuadro estimulador o estimulativo que puede proporcionar la empresa o el patrón. Claro que sí. Muchas gracias por su respuesta, psicólogo. Bueno, como segunda pregunta, le quería preguntar, ¿qué le impulsó a elegir la carrera en psicología y especializarse en el área laboral? Pues mira, me estás haciendo que me vaya muy atrás en mi historia, entonces necesito recordar un poco. Siempre me interesaron las ciencias sociales, siempre desde que estaba yo en mi formación intermedia, como era la secundaria y la preparatoria, y de principio pensaba en estudiar derecho, luego empezaba a estudiar sociología, filosofía, y por fin me metí a estudiar ciencias políticas en México. Pero no me dio satisfacción la carrera de ciencias políticas y pensé que quería algo más enfocado al ser humano. Entonces, más enfocado al ser humano, consideré que había dos ramas disciplinarias muy importantes. Una de ellas era la filosofía y otra de ellas era la psicología. Y me decidí por la psicología porque realmente es un campo más rico en conocimiento, de mayor proyección, perdón, y también tenía mucho futuro en cuanto a las investigaciones en aquel momento que yo inicié la carrera, cosa que no sucedía con la filosofía. Realmente la filosofía pues ha permanecido estancada a nivel general por muchos años. Sí han surgido muy buenos filósofos históricamente, pero son uno o dos que surgen, que generan ideas, que generan un nuevo pensamiento. Pero decidí estudiar psicología porque en ese momento tenía mucha proyección en la investigación científica. Se le estaba dando a la psicología una orientación más objetiva, más cuantificable, y por ello fue que decidí estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque allí estaban los mejores psicólogos en cuanto a los resultados de investigación de psicología que estaban desarrollando. Inicialmente me llamó la atención lo que era el conductismo. Posteriormente me fui a buscar un panorama más amplio y decidí por lo que era la psicología interconductual, que es un poco el proceso de reconocimiento del comportamiento es un poco más amplio. Y bueno, eso realmente fue lo que me motivó a estudiar psicología en términos generales. De hecho, mi carrera era psicología general, así era mi carrera, y pasé por varias áreas en mi carrera profesional. Entre ellos fue psicología social, psicología educativa, psicología clínica, psicología del desarrollo, que fueron las más relevantes por las que pasé, y psicología experimental, que era una de mis atractivas. Y nunca pasé por psicología del trabajo o laboral, por ahí no pasé nunca. Pero cuando terminé la carrera de psicología en la UNAM, pues ya tenía interés y la necesidad de trabajar, y lo único que se ofrecía
de trabajo era en el área empresarial, primordialmente. Entonces dije, pues voy a probar. Y entré a lo que fue una empresa a trabajar y entré al área de capacitación. Quiero decirles que de psicología del trabajo realmente yo no sabía absolutamente nada, nada. Y en la entrevista de trabajo, y con una disculpa y no sigan mi modelo, me la pasé mintiendo. ¿Por qué razón? Porque quería y necesitaba el trabajo. Me decían, ¿sabe aplicar pruebas? Sí. ¿Sabe hacer detección de necesidades? Sí. Y no sabía hacer nada porque no había tenido yo el conocimiento en la universidad. Pero cuando me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Usted es el candidato y necesitamos que venga para hacer la entrevista de contratación. Me ofrecieron el sueldo, etcétera, etcétera, y dije sí. A partir de salir de esa entrevista, lo primero que hice fue ponerme a estudiar y a revisar de acuerdo a las preguntas que me habían hecho y que yo les había dicho que sí sabía. Una cantidad enorme de preguntas que me hicieron y a todo le dije que sí. Pero sí les quiero decir que algo que me ayudó mucho en mis principios como psicólogo laboral en la empresa, en la primera que me contrató, quiero decirles que fue el modelo clínico que aprendí en la licenciatura. Y el modelo clínico es muy sencillo, muy sencillo. Se hace una evaluación, se da un diagnóstico, se sigue un tratamiento y posteriormente hay una postevaluación. Así es que ese es el modelo clínico y son 4 pasos muy sencillos. Entonces, bajo ese modelo, yo empecé a hacer psicología laboral en la empresa. Tenía un problema que se me presentaba, lo primero que hacía era evaluar el problema, tratar de tener datos para medirlo. Problema de comportamiento, claro. Posteriormente buscaba indicadores para clasificarlo y diagnosticarlo. Y posteriormente buscaba alternativas que pudieran modificar el comportamiento. Y el siguiente y último paso era hacer una evaluación para ver si había una diferencia con la preevaluación y si había una diferencia que minimizara el comportamiento, pues obviamente era un cambio favorable. En la psicología laboral se presentan muchos problemas, muchos. Uno de ellos es el más conocido y en el que se van a enfrentar ustedes. Y es un problema frecuente con un alto porcentaje o un alto índice de presentación en todas las empresas y ese problema se llama ausentismo. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa, el índice de ausentismo andaba más o menos como en el 8%, altísimo. El 8% de ausentismo significa que de 100 trabajadores que están citados a trabajar, faltan 8. Faltan 8. Y hay que sustituirlos. Hay que ver qué vamos a hacer para que el proceso no pare, para que haya continuidad en el proceso. Entonces, el problema laboral de ausentismo, que es un problema de comportamiento, total, comportamiento total, donde interviene el comportamiento individual, donde intervienen estímulos familiares, donde intervienen estímulos de la empresa, donde intervienen estímulos maritales, donde intervienen estímulos sociales y donde intervienen hasta estímulos comunitarios. O sea, hay una cantidad de estímulos en el entorno del trabajador que pueden estar originando el problema de comportamiento llamado ausentismo. Entonces, pues imagínense si no sería interesante para mí que a través del modelo clínico empecé yo a visualizar lo que eran los problemas de comportamiento humano en la psicología laboral.
Y obviamente a medida que me iba metiendo, me iba, pues como diríamos coloquialmente, me iba enamorando más de mi profesión. Claro, y me gustó mucho algo que menciona muy importante, que siempre es esencial aprender cada una de estas áreas porque nunca se sabe, ¿no? Cuando en algún momento lo llegues a necesitar, como nos platicó usted, terminó aprendiendo sobre la psicología laboral porque usted necesitaba el trabajo. Entonces, yo creo que sí es muy esencial para todos los que estamos estudiando, que aunque queramos enfocarnos en solo una área, que por ejemplo en mi caso me gustaría la clínica, también es importante las otras áreas porque nunca se sabe cuándo los vamos a necesitar. Bueno, déjame hacer algunos comentarios, Itzel, de lo que estás haciendo y ampliar el aspecto tanto mío profesionalmente como de lo que es la psicología laboral. Primer punto, ya analizando aquella primera entrevista para mi primer empleo, en donde a todo dije que sí sabía, evaluando esa entrevista, les quiero decir que fue una muy mala entrevista de selección. Pésima la entrevista de selección. Casi podría yo decirles que el que llevó la iniciativa en esa entrevista fui yo, que era candidato. El que me estaba entrevistando estaba muy receptivo, pero no tenía un marco de referencia para evaluar realmente mis capacidades, mis conocimientos y mis habilidades. Fue una pésima entrevista de selección. Primer punto. Segundo punto que es importante también es de que les hago la recomendación de que no vayan a hacer lo que yo hice para conseguir un empleo. Cabe aclararlo y dejarlo bien sobre la mesa. Yo lo hice y estoy hablando con mayor franqueza con ustedes, pero también exhortándolos a que mejor se preparen y cuando les pregunten digan sí. ¿Por qué razón? Porque hoy las entrevistas no son como cuando yo fui por primera vez. Les estoy hablando de una entrevista de hace más de 35, 38 años. Ahora las entrevistas ya son, están más esquematizadas, hay más metodología, hay más herramientas para evaluar, lo cual pues no es recomendable que ustedes por el ánimo de conseguir un empleo, pues contesten como yo lo hice. Siguiente punto que deseo aclarar para que de un principio lo consideren como importante: el trabajo de la psicología laboral, más que el trabajo de la psicología organizacional, el trabajo de la psicología laboral es un trabajo multidisciplinario y transdisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes entran a una empresa y entran al área de psicología laboral, lo que ustedes aprendan, los que ustedes sepan, lo que hayan estudiado de psicología relacionada con el trabajo, no es suficiente para enfrentar los problemas en una empresa. ¿Por qué razón? Porque en una empresa no todo es comportamiento. Claro, el comportamiento es una gama amplia de antecedentes, de consecuentes y de una infinidad de circunstancias y procesos que se dan dentro de las empresas. Pero para ejercer con mayor eficiencia la psicología laboral es importante saber derecho. ¿Qué vamos a saber de derecho? Lo que tenemos que tener el conocimiento es de lo que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué razón? Porque cuando un psicólogo del trabajo laboral toma una decisión con respecto al comportamiento de un trabajador, es importante que sepa cómo repercute jurídicamente su decisión hacia la empresa y hacia el trabajador y hacia él. Por eso digo yo que la psicología laboral
es multidisciplinaria. Se requiere tener conocimientos de leyes, primordialmente la Ley Federal del Trabajo. Se requiere tener conocimientos de medicina, de la salud en el trabajo. Se requiere tener conocimientos de lo que es estadística, porque hay que llevar números. Nosotros como psicólogos, la mejor forma de evaluar el comportamiento es con números, es cuantificarlo. Y quiero decirles que de la manera como ustedes definen el problema, van a tener la gran ventaja o la gran desventaja de poder cuantificar o no cuantificar ese problema que han definido. Se requieren conocimientos, un poco de conocimientos de contaduría, se requieren conocimientos de pedagogía. Por eso es que hablo de que la psicología laboral es multidisciplinaria. ¿Por qué digo que es transdisciplinar? Muy sencillo, porque hay que saber conectar. Yo reviso lo que es la Ley Federal del Trabajo y al revisar el artículo 47, que son causales de rescisión de contrato, lo tengo que conectar con lo que es el comportamiento que me está dando un trabajador. Entonces yo ando a través de lo que es mis disciplinas que están correlacionadas con la psicología laboral para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión que toma un psicólogo laboral? Muy sencillo. La mejor decisión es aquella que es saludable para el trabajador y es efectiva para la empresa y es satisfactoria para el profesionista psicólogo laboral. Adelante. Gracias, psicólogo. Bueno, muchas gracias por su respuesta y claro, es como ya nos ha abierto un panorama muy grande de la psicología laboral e incluso de la organizacional y el trabajo que llega a implicar, ¿no? Bueno, por consiguiente, ¿qué habilidades y cualidades debe tener un psicólogo industrial u organizacional? Bueno, estamos hablando de psicología laboral. Me voy a meter en psicología organizacional cuando ustedes me lo soliciten. Pero si ustedes, ¿cómo se llama la licenciatura? ¿Psicología en general, la que están cursando, o psicología laboral? Psicología laboral. Ok, entonces tenemos que hablar de psicología laboral, a la cual le podemos llamar psicología industrial o psicología del trabajo. Esto que estoy diciendo es lo que se dice dentro de las empresas, dentro del sector empresarial. Es lo mismo un psicólogo laboral que un psicólogo del trabajo o psicólogo industrial. De hecho, les decía, históricamente se le llamaba en un principio psicólogo industrial. ¿Por qué? Porque atendía solo en las industrias dos aspectos, la fatiga y la producción. O sea, ¿cómo relacionar la fatiga del trabajador, disminuirla para mejorar la producción? Eso es lo que hacía el psicólogo industrial en sus inicios. Les estoy hablando de 1930. Y un psicólogo que poco mencionamos nosotros dentro de la psicología y se menciona más en la administración, que fue el primero que hizo todo eso, se llamó Elton Mayo. Elton Mayo era un psicólogo estadounidense que había nacido en Australia y él fue el primero que tuvo el empuje, el valor y el ímpetu para meterse a una empresa o a una industria, a una fábrica, antes eran fábricas, así se les llamaba, a meterse a una fábrica y analizar la fatiga y cómo afectaba la fatiga la productividad o la productividad del trabajador o la producción de la empresa. Entonces, hablemos de psicología laboral, psicología del trabajo o como era históricamente psicología industrial. Y dejemos a un lado la psicología organizacional, que es otra cosa totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Bien, la pregunta era, ¿qué requiere un psicólogo en cuanto a su perfil? ¿Verdad?
para poder ejercer profesionalmente. Así es. Bueno, pues aquí voy a tocar, de acuerdo a mi experiencia, cuáles son aquellos rasgos, por decirlo así, o aquellos elementos que debe de tener un psicólogo laboral profesionalmente. Lo primero que tiene que tener es un elemento muy importante: discrecionalidad. Este es un elemento muy importante, discrecionalidad. Voy a hablar de aspectos humanos en primera instancia y después hablo de aspectos, podríamos decir, más técnicos. Pero ahorita voy a tocar aspectos humanos. El psicólogo en la empresa o en la industria, el primer elemento y más importante es la discrecionalidad. O sea, cuando está en su ámbito de trabajo, no tiene que andar divulgando absolutamente nada de su trabajo. Porque cualquier cosa que divulgue de su trabajo le puede afectar a él o le puede afectar a la persona de quien está divulgando algo. ¿Qué cosas puede divulgar y que en un momento dado originarían problemas? Pues desde lo que es el comportamiento laboral inadecuado de un trabajador, porque ya lo está clasificando y si se lo dice a otro, eso es incorrecto, porque ya está rotulando a un trabajador bajo un comportamiento laboral inadecuado. Son cosas que no se deben de decir. Otro aspecto que no se debe de decir es, pues, las consecuencias que se le van a aplicar a un trabajador cuando ha emitido un comportamiento laboral inadecuado. Tampoco se debe andar diciendo eso. Que yo le diga a un trabajador: oye, ¿sabes lo que le vamos a hacer al otro trabajador, a tu compañero? Porque hizo esto y esto, lo vamos a suspender un mes. Pues no se puede andar diciendo eso. No se puede absolutamente. No se puede andar tampoco divulgando lo que se acuerda con el sindicato, a menos que haya un acuerdo con el sindicato y que ambas partes estén de acuerdo en divulgarlo. Pero hay ocasiones en que los acuerdos con los sindicatos que están relacionados con el comportamiento laboral inadecuado de los trabajadores, pues es de carácter privado y así debe de ser, de carácter privado. Entonces, a grandes rasgos, ya les ejemplifiqué un poco por qué es importante lo que es la discrecionalidad, o sea, la confidencialidad. El psicólogo del trabajo laboral debe ser un hombre muy discreto o una mujer muy discreta, ¿sí? Y solo hablar lo necesario, nada más. Porque muchas veces decimos algo y se complica la cosa, se convierte en un conflicto que puede ser un conflicto individual o un conflicto colectivo. Otro rasgo humano que debe de tener el psicólogo del trabajo es que debe ser líder, debe ser líder. Y líder lo que significa es estar atento a lo que suceda y tomar decisiones. Esto se los estoy diciendo de acuerdo a mi experiencia profesional, pero el liderazgo se puede también definir o esquematizar bajo otras circunstancias. Pero el liderazgo de un psicólogo del trabajo es que debe estar atento y enterado de lo que suceda en su empresa y debe estar tomando decisiones con respecto a lo que suceda o a lo que no suceda que debió suceder, debe estar tomando decisiones. Entonces, atención, enterarse y tomar decisiones es la característica humana también relevante para el psicólogo laboral. Otro aspecto humano que es muy importante que debe de tener el psicólogo laboral
sobre todo cuando va iniciando su carrera profesional en una empresa, es de que debe saber escuchar. Esta es una característica muy importante. No se trata de que debo de responder inmediatamente para que vean que sí sé y que por eso me contrataron. No, no, no. De lo que se trata es de que debo de escuchar para aprender y para conocer, porque estoy entrando a una empresa que no conozco, estoy bajo circunstancias que no entiendo y que tengo que aprender. Bueno, a medida que voy madurando en la empresa como psicólogo laboral, debo de seguir conservando la gran habilidad de saber escuchar. Y hablar menos y escuchar más. Por ello es que la naturaleza nos dio 2 orejas y una sola boca. Si la naturaleza diría, el ser humano tiene que hablar más y escuchar menos, tendríamos 2 bocas y una oreja, nada más. Entonces, el saber escuchar es relevante a nivel humano para lo que es un psicólogo laboral. Otro aspecto también que es muy importante es que debe de tener alta relación de manera con todo el personal, mucha relación con todo el personal, debe relacionarse con todos los niveles, desde el director general hasta el que hace la limpieza, jerárquicamente debe estar relacionado con todos. Entonces tiene que demostrar hábilmente sus relaciones humanas con todos los compañeros de trabajo. Bien, otro aspecto que también es importante de carácter humano para el psicólogo laboral es que debe ser un conciliador. Debe ser conciliador. ¿Por qué contratan un psicólogo laboral en una empresa o en una industria? Muy sencillo, lo contratan para que resuelva problemas de su área. Para eso se le contrata a un profesionista. En este caso, el psicólogo laboral es contratado en una empresa, en una industria o en una fábrica, como se le decía antes, para que resuelva los problemas de comportamiento que se dan ahí, que la gente no obedece, que la gente no quiere usar el equipo de protección personal, que la gente falta, o también que la gente tiene un buen nivel de productividad. ¿Qué voy a hacer con ese trabajador? Que hay personas que siempre y diariamente utilizan su equipo de protección personal. A esos tampoco hay que pasarlos desapercibidos. No nada más hay que atender al inadecuado, hay que atender también al adecuado. Entonces, el rasgo también importante es que debe de ser un conciliador por la cantidad de conflictos a los que se enfrenta el psicólogo laboral. Se puede enfrentar a conflictos individuales que son de un trabajador, o se pueden enfrentar a conflictos colectivos, que es con un grupo de trabajadores o con todos los trabajadores de esa fábrica, de esa empresa o de esa industria. Siguiente aspecto. Independientemente de ser conciliador, debe de ser un muy buen negociador. Debe de ser un buen negociador. ¿Por qué razón? Porque si no conciliar lo que significa es, si hay 2 trabajadores que están en problemas, tiene que ayudarlos a que resuelvan sus problemas ellos. Porque se da también, no crean que todos los problemas son trabajador-patrón o patrón-trabajador, no. También hay problemas entre los trabajadores. Entonces debe de ser un conciliador para que los ayude a resolver, o como comúnmente es, a conciliar soluciones para que puedan estar en buen trato ambos trabajadores. Pero también digo yo que debe de ser un buen negociador. ¿Por qué razón? Pues porque los problemas
muchas veces a quien le toca resolverlos es al psicólogo laboral. Entonces, hay problemas que definitivamente se tienen que resolver negociando. Hay problemas que solo se deben de resolver bajo lo que estipula la Ley Federal del Trabajo. Pero al psicólogo laboral le toca, por ejemplo, tener y llevar procesos de negociación colectiva con el sindicato. Cuando hay una revisión al contrato colectivo de trabajo, dependiendo del puesto que tenga el psicólogo laboral, dependiendo si tiene el puesto de jefe de relaciones laborales o gerente de relaciones industriales, tiene que estar allí negociando con el sindicato el contrato colectivo de trabajo. Entonces, tiene que saber buscar alternativas para solucionar los problemas que plantea el sindicato. Tiene que tener la habilidad para negociar esas alternativas de posibles soluciones. Estos son a grandes rasgos lo que son algunas de los elementos o rasgos humanos que debe de tener el psicólogo laboral o del trabajo. Pero también hay un paquete de capacidades técnicas que debe de tener el psicólogo laboral o del trabajo. Una de ellas que es muy importante es la capacidad sistémica. La capacidad sistémica que debe de tener el psicólogo laboral se refiere a que cualquier decisión que vaya a tomar el psicólogo debe de tener presente antes de tomar la decisión cómo va a repercutir su decisión en todo el sistema de la empresa, en todo el sistema de la fábrica. Y cuando digo sistema de la fábrica o de la empresa, me refiero cómo le va a afectar al área de costos, cómo le va a afectar al área de producción, cómo le va a afectar al área de mantenimiento, mi decisión que yo tome. Entonces, la capacidad sistémica se refiere a que el psicólogo laboral debe de tener presente que se encuentra trabajando dentro de un sistema de trabajo que se llama empresa y que obviamente un sistema de trabajo está interconectado y no está desprendido el trabajo del psicólogo de todo el engramaje sistémico que tiene esa empresa. Entonces, capacidad sistémica. Siguiente punto es que debe tener una metodología muy clara para desarrollar su trabajo. Una metodología que obviamente, pues, en el currículum académico de la licenciatura debe estar contemplada. Y no nada más una infinidad de metodologías que pueden estar contempladas y que se deben de dar. Una metodología primordialmente a lo que se refiere es a los pasos que debo de seguir para lo que es la solución de un problema al que me puedo enfrentar en la empresa. Entonces, debe de ser metodológico. Con esto lo que quiero decir es que el psicólogo del trabajo, pues no es correcto que vaya a improvisar soluciones para los problemas. No va a improvisar, no debe improvisar, lo que debe hacer es planear y va a planear la solución de acuerdo a la metodología que a él como psicólogo o a ella como psicóloga le parece que es la posible solución más correcta. Y acuérdense cuáles son las características de una solución correcta, ¿sí? Una solución correcta es, a mí como psicólogo, y voy a decirlo en primera instancia, me da satisfacción cuando la tomo. Al trabajador le da salud y a la empresa le es efectiva. ¿Sí? Bien, entonces llevamos que capacidades técnicas debe tener pensamiento sistémico, número 1. Número 2, que debe de, ¿cuál es el 2 que les dije? Ya se les olvidó tan rápido, hombre, a mí también. Bueno,
La que les dije era la primera fue pensamiento sistémico. La segunda que les dije fue la de, bueno, olvidémosla, ya les dije, ya la tienen ahí grabada, no hay problema, ahí la recordarán. Bien, otro elemento importante como capacidad técnica también del psicólogo es, y eso es muy recomendable, es que debe estar actualizado. Y actualizado lo que significa es que debe estar al tanto de los avances que se van dando. Y no nada más en los avances, sino también de los acuerdos. Debe estar actualizado constantemente. Por darles un ejemplo, imagínense ustedes que en este año 2022, a mí, psicólogo laboral, me toca negociar el tabulador salarial con mi sindicato. Bueno, si yo no estoy enterado de cómo acordaron en mi misma rama industrial o en otras industrias las negociaciones entre patrón y sindicato de incrementos al tabulador salarial, pues obviamente estoy perdido. Si no estoy actualizado, estoy perdido. Debo de tener una referencia. Ahora, no nada más hay que estar actualizado en cuanto a lo que sucede en la industria dentro de mi área de psicología laboral, sino también hay que estar actualizado con respecto a los últimos avances que se den dentro de la investigación. Hay mucha investigación en psicología laboral y del trabajo, mucha investigación. Algunos de los, podríamos decir, de los problemas que actualmente se están investigando más que antes. En mis tiempos no se investigaban, los vivíamos esos problemas, pero no sabíamos cómo entrarles, ¿sí? Y ahora se los digo, les voy a decir dos, por ejemplo, problemas que ahora se están investigando mucho y que hay resultados. Uno de ellos se llama presentismo, y el otro de ellos se llama cinismo. Ese es el otro. Y el otro más se llama simulación. Son problemas que se dan y son problemas que se pueden dar tanto por parte de los representantes del patrón o el patrón como de los mismos trabajadores. No son exclusivos de los trabajadores. Bien. Y por último, una capacidad cognitiva también, técnica, que debe tener en este momento el psicólogo es estar al tanto de todo lo que es el conocimiento digital. Eso es muy importante ahora en la actualidad. Muy importante. No tan solo para los procesos de selección, sino también para los procesos de formación, para los procesos de evaluación del desempeño, para los procesos de cuantificación, para todo lo que quiera tomar decisiones o deba tomar decisiones el psicólogo laboral en la empresa, es importante que lo digitalice. Por lo tanto, debe estar muy al tanto de todo lo que es sistemas, proceso de datos, que son aspectos muy importantes para que desarrolle con eficiencia y con mucha excelencia su trabajo. Adelante con la siguiente pregunta. Sí, psicólogo, creo que ha tocado los puntos que realmente desde su experiencia. No te escucho, Nereida. No te Bueno, escucho. comentaba mi compañera que creo que ha tomado varios puntos de las preguntas que le queríamos hacer, como por ejemplo los retos, ¿no? Los retos que llega a enfrentar un psicólogo laboral en la empresa, incluso los, no sé, las dificultades que llegan a tener. Yo creo que nos ha estado dejando muy en claro esta parte. Pero déjame ampliarte, Itzel Sí, Ventura, ya vi tu nombre ahí. sí, Déjame ampliarte lo que estás comentando de los retos. El reto más importante que tiene el psicólogo laboral es el cambio.
Es a lo que más nos enfrentamos, ¿eh? Al cambio, al cambio. Porque cada día que va a su trabajo el psicólogo, aunque pueden ser con el mismo nombre los problemas, son diferentes. Son diferentes, ¿eh? Aunque puede llamarse igual un problema con otro, o 3 trabajadores, o 10, o 20 trabajadores tengan el mismo problema, cada uno de esos problemas son diferentes. Entonces, el cambio es el primer reto que tenemos. Por ello, los rasgos humanos, por ello, los rasgos técnicos, las capacidades técnicas que ya les dije, para enfrentarse al cambio. Pero hay otro reto muy peculiar que sucede en las organizaciones y que tiene mucho que ver con nosotros y que nos enfrentamos y que en ocasiones no sabemos pues cómo entrarle a ese problema. Y son las paradojas del comportamiento. Eso es común en las empresas. ¿Qué significa esto de paradojas? Pues miren, por ejemplo, les voy a decir una paradoja. Es más productivo el trabajador eventual que el trabajador de planta. O sea, es más productivo el trabajador que no tiene seguro su trabajo que el trabajador que ya tiene seguro su trabajo. Es una paradoja, ¿cómo es posible eso, no? Quien debe ser más productivo es el trabajador que ya lleva tiempo en su puesto de trabajo. Ya tiene historia, tiene antigüedad, tiene todo el conocimiento, pero resulta que el nuevo siempre produce más o siempre es más eficiente que el trabajador de mayor antigüedad que tiene planta. Eso es una paradoja, ¿eh? Otra paradoja a la que nos enfrentamos es que un trabajador gana más, fíjense esto que te estoy diciendo, es una paradoja tremenda. Un trabajador gana más cuando está incapacitado que cuando está trabajando. ¿Entienden esto? Es muy difícil de comprenderlo. Un trabajador gana más cuando está incapacitado que cuando está trabajando. Es paradoja porque parece que no, lo que uno ve no es posible. No puede ser. ¿Cómo va a ganar más un trabajador que está en su casa, que no viene al trabajo, que un trabajador que sí viene a trabajar? Pues muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque un trabajador que está incapacitado le pagan con salario diario integrado. Y un trabajador que está trabajando le pagan con salario diario. Ahora, muchas veces en los contratos colectivos de trabajo se establece que si el trabajador se accidenta en puesto superior y se incapacita, se le debe de pagar la diferencia. Entonces, si un trabajador que un día a la semana pasa a un puesto superior donde gana más y se accidenta, pues obviamente le va a pagar el seguro de acuerdo al salario diario integrado, pero la empresa le va a tener que dar la diferencia entre su puesto base y el puesto superior al que subió. Bueno, dos retos importantes: el cambio constante y continuo al que nos enfrentamos en todo. En todo. Es más, hasta nosotros mismos. Un día con otro día no es igual para nosotros, ¿eh? El cambio también está en nosotros, que tenemos que ir madurando. Pero el cambio continuo y constante es un reto. Por eso también hay que estar preparándonos constantemente. Y el otro, las grandes paradojas, que yo solo les dije dos, pero hay una cantidad de paradojas a la que nos enfrentamos y que no es fácil entrarle ni resolverlo. Adelante. ¿Ya me escuchó? Sí, ya te escucho, Nereida. Bueno, ha dicho cosas muy importantes, doctor. Incluso ya abordamos la siguiente pregunta que teníamos para usted, y es verdad lo que usted anda mencionando, lo que ha mencionado, que el psicólogo laboral se enfrenta a bastantes retos y
y pues tienen que manejar esas complicaciones que se presentan dentro de la empresa. Bueno, para continuar con nuestra entrevista, ¿cuáles considera usted que son cuáles son las medidas que una empresa procura para el tema de liderazgo? Bueno, podríamos decir que la empresa, ustedes saben, toda empresa tiene un organigrama. Sí saben lo que es un organigrama, ¿verdad? Un organigrama es una especie de pirámide en donde se encuentran ubicados todos los puestos de una empresa. Hasta arriba, estoy hablando de un organigrama tradicional, hasta arriba en la pirámide se encuentra el director general y así van bajando los subdirectores, los gerentes, los subgerentes, los jefes de departamento, los auxiliares, los supervisores, el personal sindicalizado. Bien, esa estructura denominada organigrama tiene puestos y todos los puestos tienen un nivel de autoridad. O sea, que una empresa a un empleado o a un trabajador le otorga un puesto con un nivel de autoridad limitado. Desde el director general hasta el que hace el aseo tienen un nivel de autoridad, pero limitado. Limitado. Pero la empresa lo que pretende al otorgar ese puesto es que con ese puesto, el título, y con ese nivel de autoridad, ejerza un liderazgo a través de ese puesto la persona que contrató. Entonces, para efectos de liderazgo, la empresa lo que hace es darle un puesto a la persona y darle un nivel de autoridad. Pero sí es importante y ténganlo presente esto para su trabajo profesional. El puesto no hace al hombre, no hace a la mujer que lo toma ese puesto, que le dan ese puesto. O sea, el puesto no hace líder a quien ocupa ese puesto. No, así no es. Es de la siguiente forma. La persona que ocupa el puesto es la que va a ejercer un liderazgo de acuerdo a la posición que tiene. Con esto lo que les quiero decir es lo siguiente. En mi experiencia, yo conocí supervisores que tenían un desempeño gerencial y conocí gerentes que tenían un desempeño a nivel jefatura. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que había personas que ocupaban el puesto de gerente y no eran líderes, pero había personas que eran supervisores y ese puesto lo ejercían gerencialmente y eran líderes. Entonces, la empresa lo único que hace para propiciar el liderazgo es un puesto y un nivel de autoridad por ese puesto. Es lo que hace la empresa. Pero el liderazgo viene ya de la persona, de la persona. Y dos aspectos son bien importantes que ya les compartí con ustedes para el psicólogo laboral. Atención, estar atento, estar enterado y tomar decisiones. Y eso los va a convertir en líderes como psicólogos laborales en la empresa que los contrata. Muchas gracias, psicólogo. Tiene mucha razón, porque muchos queremos llegar siempre, ¿no? A liderazgo, o sea, de una manera muy fácil y siempre hay que saber cuáles son los objetivos para alcanzar esto. Bueno, siguiendo con la otra pregunta, para usted, ¿cuál sería la estrategia de intervención adecuada para una deficiencia laboral por parte de los empleados? Bueno, primero, está muy general tu pregunta, Itzel. Una deficiencia laboral,
es un concepto que podría abarcar una infinidad enorme de deficiencias, ¿eh? Enorme, enorme, enorme. Pero si tu pregunta es general, yo te la tengo que contestar de manera general. No te la puedo contestar de manera específica. Para una intervención, pues debe de estar dentro de lo que es una metodología de trabajo, ¿sí? Y si yo voy a intervenir en una deficiencia, es porque ya evalué esa deficiencia, ¿sí? Y ya tengo una idea de cuál es el comportamiento de esa deficiencia. ¿Cómo intervendría? Bueno, yo recomiendo que para intervenir, muchas de las deficiencias que se dan en su gran mayoría, un aspecto importante es comunicación. Para intervención, comunicación. Otro aspecto muy importante es trabajo en equipo. Y otro aspecto muy importante es acciones hacia un objetivo o hacia resultados. Te la estoy contestando, Itzel, de manera muy genérica, porque la pregunta tuya es genérica. Entonces, bajo esos tres elementos, comunicación, una comunicación positiva, asertiva, porque ante cualquier deficiencia siempre hay que hablarla, siempre, ¿eh? Nadie se debe de quedar callado, hay que hablarla. Entonces hay que tener comunicación asertiva, que es muy importante. Otro aspecto es trabajo en equipo. ¿Qué significa trabajo en equipo? Pues si es de dos, que los dos organicen el trabajo en equipo. Pero si es de 5, de 10 o de 20, pues que entre los 5, los 10 y 20 organicen el trabajo de equipo. Para organizar el trabajo de equipo existen muchas técnicas o estrategias. Una de ellas serían los círculos de calidad. Y el otro aspecto que les decía también es de que todas las acciones que se den en esa intervención deben estar relacionadas con un objetivo. Y el objetivo son los resultados que deseamos obtener. El objetivo puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Obviamente es mejor que sea cuantitativo porque hay mayor objetividad en mi trabajo, pero puede ser cualitativo o puede ser mixto, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, como siguiente pregunta, ¿considera usted que las pruebas psicológicas, las entrevistas de comportamiento, las muestras de trabajo y los centros de evaluación son los recursos necesarios para el reclutamiento del personal y por qué lo consideraría así? Bueno, a ver, Nereida, primeramente, las pruebas, las entrevistas no tienen que ver nada absolutamente con el reclutamiento, nada. Te voy a decir con qué tienen que ver. Tienen que ver con la evaluación y la selección. El reclutamiento es la primera parte, bueno, podríamos decir que es la segunda parte del proceso de selección-contratación. Primero es que debe haber una requisición de personal. Después de esa requisición de personal viene el proceso de reclutamiento. ¿Y qué significa reclutamiento? Bueno, ¿qué voy a hacer para que la gente venga a pedir el puesto que está vacante? Voy a poner avisos en el periódico, voy a sacar anuncios en la radio, voy a mandar mails, voy a poner en una aplicación o en una plataforma mis vacantes. Eso es reclutamiento. Y el reclutamiento puede ser interno o externo. Yo te estoy diciendo ahorita el externo, pero también si tienes una vacante, tú puedes reclutar internamente, o sea, a los que están trabajando en tu empresa, ¿quién sería candidato para ese puesto vacante? Y que sea crecimiento para él, o sea, que sea atractivo también. Entonces, el reclutamiento no tiene que ver con los instrumentos que me estás comentando en tu pregunta.
Los instrumentos que me estás comentando tienen que ver con el proceso de evaluación y de selección. Entonces, primero, requisito, tengo un puesto vacante. Segundo, recluto, o sea, ¿cómo voy a atraer talento a mi empresa? El tercer puesto es el talento que ya atraje, lo voy a evaluar. Y ahí sí entran las pruebas psicométricas, la entrevista de selección, una infinidad de pruebas de selección que hay, una cantidad enorme. El assessment que le llaman también, que assessment es una palabra sajona, significa evaluación, pero hay un instrumento que se llama como assessment, ¿no? Assessment Center. Bueno, el punto aquí es que esas pruebas me sirven para evaluar y yo si van 10, primero quiero decirte que los que yo reclute son aspirantes. Hay 10 aspirantes al puesto vacante que recluté. Y yo decido si esos 10 aspirantes los evalúo a los 10 o no los evalúo a los 10. Yo como psicólogo laboral lo decido. ¿Y en base a qué decido? En base al porcentaje de cumplimiento de cada uno de esos aspirantes al porcentaje de elementos que que el puesto requiere, que está vacante y que requiere para quien ocupe esa posición. O sea, el puesto vacante me dice que se requieren 5 años de experiencia, que se requiere la carrera X, que se requiere la edad así, que se requiere rolar turnos, una serie de cosas. Bueno, esos son los requisitos del puesto. Eso es lo que yo tengo que evaluar en los 10 aspirantes. Pero resulta que de esos 10 hay 2 que solo cumplen con el 50% de lo que requiere el puesto. Entonces a esos 2 no los evalúo y les doy las gracias y solo evalúo a 8. Pues sí, porque también no me voy a llenar de trabajo. A esos 8 los evalúo. O si quiero evaluar menos, digo, ¿cuáles son de esos 10 los 4 que más cumplen con los requerimientos del puesto? Y a esos 4 los voy a evaluar. Y después de que haga el proceso de evaluación, yo digo, hay 3, de esos 4 hay 3, de esos 10 hay 3 que yo he decidido seleccionar. Y esta es una recomendación muy importante. Siempre tengan una selección de 3 que ahora ya no son aspirantes, son candidatos al puesto. ¿Por qué? Porque esos 3 ya aprobaron el proceso de evaluación, ya lo aprobaron y por eso son ya, ya están como seleccionados y obviamente son candidatos ya idóneos para el puesto, ya no son aspirantes, son candidatos idóneos para el puesto. Ahora bien, ¿de qué depende hacia adelante, Itzel? Pregúntame, ¿quieres preguntar? Itzel. Se congeló mi compañera. Es que vi que levantó el dedo, entonces pensé que quería preguntar. Sí, perdón, mi conexión. Yo le quería comentar así como está comentando todo esto, es una pregunta muy rápida, que es de cuántas veces realiza encuestas para verificar qué habilidades o fortalezas tiene el empleado. Bueno, no es encuesta la que tengo que organizar. Bueno, Yo lo que tengo que perdón. evaluar, lo que tengo que evaluar yo de los aspirantes que he decidido evaluar, lo que debo de evaluar son sus competencias. Eso es lo que tengo que evaluar, sus competencias. Ahora, ¿cómo voy a evaluar las competencias? Pues existen muchos mecanismos. Yo puedo evaluar las competencias en una entrevista de competencias, en una entrevista donde solo voy a hablar
de las competencias que requiere el puesto y de las competencias que tiene el aspirante. Otra forma de evaluar las competencias, Itzel, es a través de instrumentos específicos que pueden ser pruebas técnicas que yo le ponga a cada uno de esos aspirantes que voy a evaluar, pero son pruebas técnicas de competencias. Y otra parte de lo que yo debo evaluar, cómo evaluar otro instrumento, otro elemento para evaluar las competencias de los aspirantes, es que me hagan el trabajo que van a hacer si los contrato. ¿Qué significa esto? Que si necesita manejar la máquina, lo pongo a hacer algo en Word, en PowerPoint, en Excel, y a ver cómo me da el resultado. Lo imprimo y a ver cómo me da. Eso es hacer una evaluación práctica de las competencias. Si es un trabajador y es un mecánico soldador el que tengo que contratar y al que tengo que evaluar, pues lo llevo al taller de mantenimiento y que le hagan una prueba de soldadura y que me evalúen y me califiquen el resultado de su prueba. Claro. ¿Verdad? Entonces, esas pruebas prácticas ayudan mucho para definir si el aspirante tiene las competencias y poderlo seleccionar para hacerle la propuesta de trabajo. Y bien, después de que yo he seleccionado a 3 en ese proceso, pues yo ya tengo 3 seleccionados. Sí, ya tengo 3 candidatos seleccionados. ¿Por qué debo de tener 3? Pues por muchas razones. Número 1, al que mejor salió, pues al que voy a decidir hacerle la propuesta de trabajo. Pero nada me asegura que me diga que sí. A lo mejor me dice no, y si me dice que no, pues yo me voy con el otro candidato que tengo o con el otro candidato que tengo. Claro. ¿Sí? Pero también hay otra cosa, perdón, ahorita te doy la palabra, Nereida. Hay otra cosa también. Esos 3 candidatos seleccionados, es importante hacer una investigación familiar socioeconómica. Y el que el mejor salga de esos 3 de la investigación familiar socioeconómica, pues ese es el que debo de poner en primer lugar y ese es el que debo llevar a la entrevista donde le voy a hacer la propuesta de trabajo, le voy a hablar de prestaciones, de salario, de sueldo, de condiciones de trabajo, de contratación. Y si me dice que sí, hacer los contratos para que me los firme, darlo de alta en nóminas, darlo de alta en el Seguro Social y decirle cuándo se presenta a trabajar. Y cuando se presente a trabajar el primer día, lo que tengo que hacer es darle inducción a la empresa y luego inducción al puesto. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en el área laboral? Pues son muchas las satisfacciones que tuve desde un principio en el área laboral. Yo creo que una de las mayores satisfacciones fue, quizá la mayor, cuando el sindicato con el que yo trabajaba era difícil. En una ocasión de sorpresa, me llamaron a una reunión que tenían con trabajadores y me dieron un reconocimiento por mi trabajo en esa empresa. Y bueno, no era un sindicato fácil. Primero era un sindicato que administraba un contrato ley. Un contrato ley es más que un contrato colectivo de trabajo. Y me entregaron un trofeo, me entregaron un documento, me felicitaron y todos los trabajadores que estaban ahí reunidos, pues me aplaudieron. Y siendo que no era yo como psicólogo laboral muy sencillo, no era muy fácil yo en mi trabajo, en que los trabajadores con facilidad pudieran conseguir cualquier cosa cuando no se la merecían, ¿no? Porque también había ese tipo. Entonces, aún así, pues
el sindicato decidió con los trabajadores, y eso yo creo que ha sido un reconocimiento que me dio mucha satisfacción, pero quizá la mayor satisfacción es, pues, el aprendizaje que uno tiene, porque a pesar de que uno llega con conocimiento de causa o que uno va, pues, desarrollando habilidades, pues la verdad es que se va acumulando una cantidad enorme de conocimiento que en un momento dado, pues lo tiene uno atorado, y pues qué oportunidad tan buena que me están dando ustedes como para poderlo soltar. Yo creo que también hay satisfacción cuando uno aprende. Eso también es una satisfacción muy importante como psicólogo laboral. Y pues quizá otra satisfacción sería de que desde todo mi trabajo profesional, pues siempre me despertó muchas inquietudes. Y esas inquietudes que me despertó me originaban estar pues en otros ámbitos. Por ejemplo, hice política empresarial, estuve en Canacintra, ocupé varios puestos que eran pues del sector público, fui consejero en el Seguro Social, fui subsecretario del Trabajo de todo el estado de Morelos, y todo eso es consecuencia de mi trayectoria, de mi aprendizaje, de las satisfacciones que me dio la psicología laboral. Y hay algo también que quiero decirles, ya que estamos hablando de lo personal, pues es raro, yo no he sabido de otro psicólogo laboral, es raro que un psicólogo laboral llegue a la gerencia de producción. Y yo logré eso. Yo como psicólogo laboral logré llegar por mi trabajo a la gerencia de producción de una fábrica. Y les voy a decir cuál. Ahí dice en mi currículum BF. BF es Bridgestone Firestone, que seguro la ubican. Bueno, antes era solo Firestone, ahora ya nada más es Bridgestone, ¿sí? Pero cuando yo trabajaba ahí, primero era Firestone, y cuando yo dejé de trabajar ahí era ya Bridgestone Firestone, y ahora ya nada más es Bridgestone. Pero bueno, ahí llegué yo a ser gerente de producción, algo insólito, porque a la gerencia de producción normalmente quienes llegan son los ingenieros. Ellos son los más preparados, o los químicos, porque esta empresa era química. Los químicos, los ingenieros, los ingenieros industriales, en fin. Y bueno, en esa fábrica a mí, de hecho, no me decían psicólogo ni me decían licenciado, me decían ingeniero. Imagínense, porque andaba metido en todo, ¿verdad? Pero mucho se debió a mi evolución profesional y llegar a la gerencia de producción, se debió mucho a que siempre quería estar enterado de todo. Siempre ponía atención a los problemas y siempre me la pasé tomando decisiones. Por eso fue que crecí profesionalmente, y por eso es que les hago esa recomendación. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pues de verdad, qué admiración, y de verdad le agradecemos muchísimo, porque con esto sabemos ya que de verdad es una persona muy, muy interesante, que ha pasado, tiene mucha trayectoria, como usted nos comenta, de cómo le dio satisfacción, ¿no? Ser un gerente, toda la motivación que tuvo de estudiar todo esto, y que ahorita esté usted aquí, que haya llegado tan lejos. De verdad, lo felicito muchísimo y enhorabuena, la admiramos mucho. Pues muchas gracias, Itzel, muchas gracias, Nereida, y estoy a sus órdenes.